es una consideración a tener en cuenta para poder revertir la situación de desigualdad. Por ende, las políticas públicas son diseños que sustentan la acción pública. Nos quejamos de la acción pública. Excesiva burocracia, excesiva corrupción, lentitud, etc., etc. Y eso genera desconfianza en los administrados, eso genera desconfianza en la población. ¿Por qué no vamos contentos a una municipalidad, a un gobierno regional o a una entidad adscrita a algún ministerio? Porque sabemos muy bien que nuestra interacción con esa entidad va a demorar, porque nuestra interacción con esa entidad va a ser pérdida de tiempo, maltrato, etc. Y el Estado peruano tiene que identificar, tiene que percibir esa realidad y trabajar en diseños que sustentan la acción pública. Por eso a eso se llama políticas públicas, basadas en políticas nacionales al cual normalmente ya ha desarrollado todo un panorama, ha desarrollado todo un contexto, el CEPLAN, que vamos a ir viendo más adelante. Por eso dice basadas en políticas nacionales del Estado. Los gobiernos de turno establecen prioridades de gobierno claras y pertinentes. ¿Cuánto de nosotros no nos hemos indignado cuando dice el alcalde municipal del distrito X se ha construido un ambiente con un sauna dentro del local municipal? ¿Cuánto de nosotros nos indigna cuando el alcalde apuesta por una piscina municipal cuando no tenemos obras de saneamiento, electrificación, salud, educación, etc.? Por ende, las políticas públicas también obedecen a las prioridades de gobierno claras y pertinentes, recogiendo obviamente lo que dice aquí, tomando en cuenta también las demandas y necesidades de la población. No digo que la piscina municipal en algún momento se pueda ejecutar. Lo que estoy indicando, basado a políticas públicas, basado a la acción pública, debe estar enmarcadas en lo que ya he indicado: prioridades, reducir brechas adversas que caracterizan a nuestro país. Por eso dice, tomando en cuenta también las demandas y necesidades de la población. Rápido, nada más. ¿Qué demandan los ciudadanos de Apurímac? ¿Qué demandan los ciudadanos del Perú, de distintos distritos, provincias y regiones? ¿Qué demandan? Salud, educación, vivienda, transporte, mejores vías, etc., etc., etc. Pero no demandan nuevas instalaciones para la alcaldía o para el local del gobernador donde va ahí a trabajar. No demandan pues aulas, etc., etc. Entonces, por eso es muy importante conocer las políticas públicas y que esas decisiones que aparentemente no van a pasar desapercibidas, de amoblar las instalaciones donde va a estar el alcalde, el gobernador o el presidente de la República, va a pasar desapercibida. No, señores, eso genera impacto negativo en la población, en los administrados, y perdemos confianza de la población, y la población se indigna, y por ende la población dice, ya mucho hemos soportado. Por ello también es muy importante, vamos a hablar más adelante, de la toma de decisiones basados, obviamente, en elementos de juicio para nosotros poder elegir mejor y no de estar en estos escenarios donde evidentemente no trae nada bien al Perú debido a que no hay actividad económica, turismo, agricultura, transporte, etc., etc. Y a largo plazo, a mediano y largo plazo, nosotros mismos nos vemos perjudicados. Por ello, es muy importante las políticas públicas, como ustedes se pueden dar cuenta. Ahora vamos a hablar un poco sobre políticas del Estado. Políticas de Estado definen los lineamientos generales que orientan su accionar en el largo plazo. Repito, las políticas de Estado
derivados de las políticas públicas, obviamente. Definen los lineamientos generales que orientan su accionar en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Algo muy importante, buscar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Es una crítica que se ha hecho a distintos gobiernos, primer gobierno de Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, segundo gobierno de Alan García, Ollanta Humala, PPK, señor Vizcarra, Merino, 3 Días, Sagasti, Pedro Castillo, ahora Dina Boluarte. Entonces, la idea es buscar bienestar, pero desde una perspectiva de desarrollo sostenible del país, cosa que en algunas regiones se ha logrado, pero no en todas. Y de ahí también se desprende el grado de conflicto que tenemos hoy en día. Además, son el resultado de un consenso alcanzado entre la sociedad civil, Estado y partidos políticos. Esto se trabajó desde la década del 2000, en la que evidentemente necesitábamos consensos, y a eso se llamó el Acuerdo Nacional, muchos de ustedes deben recordar. Y como parte del Acuerdo Nacional, se trabajó las políticas de Estado, y estas políticas de Estado fueron establecidas acorde a la participación de la sociedad civil organizada, el Estado y partidos políticos. ¿Ha perdido fuerza en algunos gobiernos? Sí, pero la idea es que el Perú, para su orden, progreso, necesita consensos, no necesita divisiones. Ahora, políticas nacionales, como dice ese plan. Y miren aquí la coherencia entre políticas públicas, política de Estado y políticas nacionales. Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado. ¿Ven la coherencia? Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y se responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Interesante, repito. Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Un término que hemos estado viendo en estas 3 diapositivas es priorizar, prioridad. Y la prioridad no deben ser intereses privados, no deben ser intereses personales, como dice la Contraloría. Debe primar el interés público, el interés de la población, pero en muchos casos vemos el interés privado, el interés personal, y por ahí no pasan pues las políticas públicas de Estado o las políticas nacionales. Por eso repito, se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas. Y fácilmente podemos identificar los problemas en nuestras regiones, en nuestras provincias, en nuestros distritos. Por ejemplo, vías. Las vías, pues, que estén asfaltadas o pavimentadas. ¿Cuántas vías asfaltadas y pavimentadas tenemos a nivel de Apurímac, por ejemplo? O a nivel, por ejemplo, de Tacna, o a nivel de Moquegua. Claro que unas más que otras, ¿no? Centros de salud, hospitales de salud, etc., etc., ¿eh? Entonces, evidentemente tenemos que identificar los problemas y, por ejemplo, en la región al cual yo pertenezco, que es la región de Huánuco, una región muy bonita, de clima primaveral, adolece también de muchas adversidades, y ahí podemos identificar, por ejemplo, yo les menciono, en el caso de la región de Huánuco, nosotros no tenemos muchas vías asfaltadas, solamente tenemos la principal, que va de Lima a Pucallpa, y ahora se está trabajando 2 vías muy importantes, pero eso reciente, hace 2, 3 años, antes de ello no teníamos más vías asfaltadas, de alcance provincial, de alcance regional, no teníamos, solamente la vía principal que va de Lima a Pucallpa. Entonces, eso en lo que es transporte. En salud, por ejemplo, tenemos muchas deficiencias. Por ejemplo, en caso de salud, recién se ha inaugurado el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, pero en el tiempo de pandemia se ha tenido que acelerar
porque si ese hospital se hubiera cumplido en los plazos establecidos, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? En el tiempo de pandemia, dicho hospital estaba en construcción y ya se había pasado el plazo de ejecución, ¿eh? Entonces, miren las implicancias que tiene, pues, estos escenarios y lamentablemente con resultados negativos cuando debe ser resultados positivos. Así podemos identificar problemas o necesidades, como vamos a trabajar en un momento, que normalmente enfrenta la población, y ustedes también forman parte de la población, pero también forman parte de la solución, porque la mayoría de los 129 que estamos en sala, la mayoría son servidores públicos, la mayoría son licenciados en administración, con experiencia, con capacidad para poder enfrentar y solucionar estos problemas que normalmente tenemos en el país, y que Apurímac no es la excepción, ¿eh? Y que evidentemente debemos priorizar en la agenda pública para darle solución. Y no podemos priorizar, pues, los saunas, los gimnasios, etc., etc., en nuestras entidades. Ahí la Contraloría ya ha intervenido, por ende a tener muy en cuenta que cuando estamos en gestión pública tenemos tres responsabilidades: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. En lo administrativo, obviamente, entra ahí la Contraloría, que es el ente rector técnico del Sistema Nacional de Control. Y en muchos casos en el Perú, los alcaldes recién han ingresado en enero, los gobernadores también, y ya tienen problemas con la Contraloría. Problemas entre comillas, ¿no? La Contraloría tiene que hacer su trabajo como ente rector del Sistema Nacional de Control, y me parece muy bien que vea todos estos casos para poder revertir, porque la población ve esto y dice, ¿de qué políticas de Estado hablamos? ¿De qué políticas nacionales hablamos si todo alcalde, gobernador o presidente, congresista, etc., hace lo que mejor le parezca? Y por ahí no es la cosa, ¿no? Por ahí no es la cosa. Por eso yo siempre he indicado a mis alumnos, he indicado a mis colegas con los que he dialogado, siempre he indicado que si vamos a estar como servidores públicos, a tener mucho cuidado con nuestro actuar, toda vez que es una gran responsabilidad ser servidor público, funcionario público, porque nuestro actuar repercute y debe repercutir de manera positiva en la población, en los administrados, con relación a la entidad en la cual estamos trabajando. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, los cuales aplican a todos los niveles de gobierno. Eso es cierto, como parte de las políticas nacionales. Por ejemplo, aquí tenemos las políticas de Estado según eje temático. El Perú no puede desvariar, y las políticas de Estado han establecido 4 ejes temáticos. Estos ejes temáticos están en el marco del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN. Nosotros los administradores sabemos muy bien que la improvisación no funciona. La improvisación no es constante. Cuando uno va a improvisar, normalmente no es constante, no perdura, etc., etc. ¿Eh? La improvisación es para una que por ahí te salió y ya. En cambio, nosotros los administradores sabemos muy bien que el planeamiento es lo mejor para mantener la regularidad, la constancia, buscando siempre, pues, resultados favorables, óptimos, etc. Por ende, en el Estado debemos eliminar todo tipo de improvisación. La improvisación lo dejamos para un género musical que se llama el rap, que es muy bonito, ¿no? El rap, y por ahí improvisamos, dice, ¿no? Vamos improvisando, dice. Pero para la administración pública, la administración privada, etc., etc., yo me estoy centrando en la administración pública, debemos dar lugar al planeamiento estratégico, y nosotros los administradores sabemos muy bien en qué consiste el planeamiento estratégico. Si nosotros queremos anhelar un Apurímac moderno, un Apurímac que progresa, un Apurímac con orden, entonces debemos basarnos en lo que es el planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico se basa en las políticas de Estado
y que obviamente tiene 4 ejes temáticos. Y aquí rápidamente les presento a estos 4 ejes temáticos. Democracia y Estado de Derecho, donde vamos a encontrar ahí el fortalecimiento del Estado, cosa que se ha venido a menos, y ustedes saben los motivos, porque nosotros no somos ajenos a la realidad nacional. Dentro de democracia y Estado de Derecho, el fortalecimiento de partidos. Ahora, este fortalecimiento de partidos también está cuestionado porque, mire, para estas nuevas elecciones que se está trabajando, que probablemente se dé, que está en manos del Congreso en estos momentos, cuando se aprueba estos adelantos de elecciones, como mínimo va a haber 22 partidos políticos que van a, obviamente, a postular. Y miren, ¿qué país puede elegir dentro de 22 de una manera consensuada, una manera pues óptima, etc, etc? Entonces, a eso no se llama fortalecimiento de partidos. Por ejemplo, Iván Mancilla, dice, Iván Mancilla se cree el iluminado y mañana forma su partido y una opción más. Así, por ahí no van las cosas. Los partidos antiguos se han venido a menos. La idea es tener toda una temática para trabajar en el fortalecimiento de partidos, que en muchos países ha funcionado, y no me voy a ir tan lejos. Aquí cerca nada más, como es el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso de Chile, etc, etc. Ahí no vemos, al menos por el momento, en las últimas elecciones, salvo algunas excepciones, no vemos pues 15, 17, 22 partidos políticos. Ahí se tiene que trabajar en fortalecimiento de partidos en el marco de la democracia y Estado de Derecho. Identidad nacional, también nos falta trabajar mucho en ello. Ya se ha determinado que vuelve dentro de la currícula de educación media lo que es la asignatura, el curso de educación cívica, y en lo personal, tal vez vamos a discrepar ahí, tal vez vamos a tener pues alguna diferencia ahí. En lo personal, yo estoy a favor de que nuevamente regrese esta asignatura, este curso de educación cívica. Asimismo, dentro de lo que es este eje temático de democracia y Estado de Derecho, tenemos al diálogo y concertación, la importancia del diálogo y la concertación. Cuando no tenemos con quién dialogar, cuando no tenemos con quienes concertar, no vamos a salir de donde estamos, no vamos a mejorar. La comunicación, el diálogo, la concertación es la salida más inteligente, como decía, por ejemplo, en este caso, Barack Obama, expresidente de la República, en este caso, expresidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin diálogo, ¿qué mecanismo tenemos para decir, estos son mis puntos de vista, esto es mi propuesta, esto es lo que estoy planteando en un contexto prospectivo? No hay otro mecanismo que no es el diálogo, y luego se llega a la concertación. Eso es la salida, pero cuando no hay con quién dialogar, no hay con quién concertar, obviamente los conflictos van a seguir, van a continuar. En una empresa o en una entidad pública, si nosotros queremos salir adelante, no hay mejor cosa que el trabajo colaborativo. Y el trabajo colaborativo se da pues con lo que conocemos nosotros como administradores: el diálogo, la comunicación, la coordinación, etc, 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 para llegar a la concertación, y de esa manera se refleje pues este trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y podamos lograr los objetivos, lograr las metas que uno persigue, ya sea como empresario o como parte de las entidades del Estado. Por ende, como otro dentro de lo que es eje temático democracia y Estado de Derecho, a tener en consideración el planeamiento estratégico, lo que ya les indiqué. El planeamiento estratégico es muy importante para hacer los diagnósticos. ¿Dónde estamos? Pero ¿cuál es nuestro anhelo, nuestro futuro anhelado, nuestro futuro deseado?
Apurímac, ¿cuánto es el porcentaje que ejecutó el 2022? Gasto público, como gobierno regional o como, por ejemplo, gobiernos locales. Ustedes de la zona deben tener esta información de cuánto ejecutó la capacidad de gasto del gobierno regional en el 2022. Cuánto se ha revertido, cuánto se ha dejado de utilizar y si hay calidad de gasto. Ahí para reflexionar. Y muchos de nosotros formamos parte de las entidades públicas. Aquí en Huánuco, yo les comento, solamente se ha ejecutado aproximadamente 73%. La diferencia no se logró ejecutar. Y ahí podemos identificar las deficiencias que no se deben volver a repetir en este 2023. La labor muy importante del colegio profesional, la labor muy importante de los miembros del colegio profesional, la labor muy importante de los que somos servidores públicos, funcionarios públicos, etc. Y también como población. Política exterior también forma parte de este eje temático: democracia y Estado de Derecho, seguridad ciudadana, descentralización, seguridad nacional. En estos últimos puntos, rescato seguridad ciudadana, descentralización y seguridad nacional. En el tema de descentralización se ha trabajado. ¿Hubo muchas deficiencias? Sí, hubo muchas deficiencias. Pero se ha avanzado, sí. Pero ¿dónde está el problema? El problema, en muchos casos, y no lo dice Iván Mancilla, en muchos casos es que no estamos sabiendo ejecutar, no estamos sabiendo gestionar para poder nosotros atacar aquellos problemas que hemos identificado y que debemos dar solución. Por eso el porcentaje de reversión del gasto público. No estamos sabiendo gastar, no tenemos calidad de gasto, y también viene lo que vamos a ver en otro eje temático. Otro eje temático es la equidad y justicia social. En esto se centra la visión que tiene el Perú al 2050, por ejemplo. Reducir la pobreza, equidad, educación, salud, empleo, nutrición, familia. Pobreza, reducción, lo demás, pues mostrar indicadores que permitan la mejora en educación, salud, empleo, nutrición, familia. Sabemos muy bien que la pandemia, cuando se dio la pandemia, evidentemente el Perú ha mostrado indicadores negativos porque no hemos podido mejorar la realidad en pobreza, en generar equidad, educación, salud, empleo, nutrición y también la cohesión de la familia. Lamentablemente la pandemia ha afectado a todo el mundo, no solamente al Perú. El Perú había reducido la extrema pobreza y la pobreza hasta en un 22%. Pero con la pandemia esto se incrementó, lamentablemente se incrementó. Ahora, en pospandemia, se debe trabajar para seguir haciendo que vaya, para seguir reduciendo las tasas de extrema pobreza y pobreza. Ustedes deben conocer muy bien a Rolando Arellano, por ejemplo. Rolando Arellano, un consultor de marketing, investigación de mercados. Él, por ejemplo, en distintos estudios indica que hasta el 2019, todo 2019, se había mejorado en indicadores de pobreza. La clase media había aumentado y por ende el Perú ya no era una pirámide, sino era un rombo. ¿Y por qué un rombo? Porque había reducido la extrema pobreza y en muchos casos obviamente habían pasado a formar parte de clase media. Pero Rolando Arellano indicaba que era clase media vulnerable. ¿Por qué? Ante una situación que podría afectar
sus aspiraciones, etc., podrían volver a pobreza y extrema pobreza. Y eso lamentablemente pasó con la pandemia. La pandemia nos tuvo encerrados a todos. ¿Eh? Con la pandemia se generó cierta recesión en muchos sectores y es por ende que los indicadores de pobreza que se estaba reduciendo se incrementaron. La equidad no fue como la que se esperaba y la pandemia también tuvo su aporte ahí, y es por ende que existen protestas no solamente en el sur, también en el centro, también en el norte y en el oriente, por esta razón de que no hay equidad. El Estado no ha sabido llegar muy bien de similar forma para todos, y digo de similar forma teniendo en consideración lo diverso que es el Perú, ¿no? El Perú es muy diverso. Tenemos pues en la costa a un peruano que es algo diferente al peruano del centro, del sur, del oriente, pero esa diferencia es agradable, esa diferencia es lo que hace muy bonito a nuestro país, que ante los ojos internacionales el Perú es único. Y el Perú tiene que determinar políticas para saber llegar a ese Perú diverso, para que no exista estas diferencias que encontramos hoy en día en lo que estamos apreciando en distintos conflictos a nivel nacional, para que no exista esa diferencia entre el norte y el centro, el norte y el oriente, o el sur y el centro, el sur y el oriente, etc., etc., etc. Mejorar la educación. Por ejemplo, yo he visto en estos últimos días que los niños van a volver a la escuela, estamos en vacaciones, ya aquí cerquita, en unas semanas, van a volver a los centros educativos, y hay un gran porcentaje de centros educativos, sobre todo en infraestructura, con deficiencias. Deficiencias que ponen en riesgo la integridad de los niños. Y el Estado no puede estar priorizando otras cosas que no sea, por ejemplo, educación, mejorar la infraestructura, y ya es constante, año tras año, ¿no? Año tras año, escuchar estas noticias, ver estas noticias, que la infraestructura en educación, pues está en situación deplorable y que por ende corre el riesgo de que no inicie en tal centro educativo. Aquí en Huánuco pasa lo mismo. Aquí en Huánuco se ha mejorado un poco en infraestructura desde hace varios años, pero todavía tenemos pues cierta deficiencia. Salud, no sé cómo están en el caso de Apurímac, pero en el caso de Huánuco yo les cuento que tenemos un hospital de e-salud que está colapsado, un hospital de e-salud cuyos ambientes son pues del 60, del 70, alguna mejoría en el 80 y nada más. Y ahora, mira, año tras año se ve postergada de la construcción de un nuevo hospital de salud, pero no encuentran terreno, siempre hay un pero, y lamentablemente ese pero es el que está ganando en estos últimos años para no tener un gran hospital de salud como se merece las grandes regiones o las capitales de las regiones, como es en este caso de Huánuco. El empleo. La pandemia también ha hecho que muchas empresas cierren. Estos conflictos que tenemos, que no voy a entrar a la parte ideológica, ahí no voy a entrar, convulsionado, un país en conflicto, pues hace que genere temor en la actividad privada. Y cuando digo la actividad privada, no me refiero a la actividad privada internacional nada más, a la actividad privada nacional, al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, a eso me refiero. Con estas convulsiones, por ejemplo, que desde la perspectiva ideológica no voy a centrar, que para algunos pueden ser buenos, algunos no, etc. Esa es otra cosa, no voy a ingresar por ahí. Pero sí, obviamente, no me dejarán mentir,
que cuando se da estas situaciones por alguna u otra razón, el empresario cierra. El microempresario dice, hoy no vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí en Huánuco. Huánuco, por ejemplo, no se ha visto mucha protesta, pero cuando se ha dado estas marchas, algunos días sí se han dado aquí en Huánuco, por ejemplo, muchos amigos empresarios, microempresarios, ¿ya? Decían, hoy no voy a trabajar porque va a haber marchas, va a haber protesta y tengo que cerrar. ¿Eh? Y obviamente decía a sus colaboradores, algunos eran mis alumnos, yo colaboro con la Cámara de Comercio también formo parte de la Cámara de Comercio aquí en Huánuco, soy docente de la Cámara de Comercio para lo que es contrataciones del Estado, y en la Cámara de Comercio tenemos toda esa información, por eso tengo muchos contactos, microempresarios, pequeños empresarios, y que decían a sus colaboradores, hoy van a ir a su casa, hoy no vamos a trabajar, y obviamente van a comprender que como hoy estamos cerrando, pues no todos van a ser incorporados en planilla, algunos con recibo por honorarios, algunos así nomás, ¿ve? Entonces se genera la informalidad, porque no hay regularidad en las ventas, no hay regularidad para obtener liquidez, y empresa que no tiene liquidez, evidentemente no puede subsistir, o tiene cierta, pues, dificultad para subsistir. Entonces, por ello, en Huánuco, por ejemplo, se dieron algunas protestas, pero hacía de manera, en algunos días nada más, pero en los días que dijeron ya, se va a cortar la protesta, normal, funcionan las empresas, y tal vez por ahí podríamos tener diferencias con algunas grandes empresas, pero yo me estoy centrando en las empresas que sí trabajan de manera correcta, sí aportan con impuestos, sí generan empleo formal, dinamiza la economía, permite lo que es la exportación, la importación. Por ejemplo, aquí en Huánuco estamos exportando todo lo que es llamado oro verde, las paltas, ¿no? Las paltas, Huánuco está exportando paltas, y cuando se dan las protestas, cierre de carreteras, pues ahí nos preocupamos porque ya no exportamos. ¿Cómo sacamos dicho producto? La venta interna, pero el consumo interno huanuqueño pues no paga lo que paga el extranjero por las paltas o el yacón o las fresas que normalmente produce aquí en Huánuco, por ejemplo, ¿no? Entonces es por ende muy importante la generación de empleo. Y generar empleo no depende del gobierno regional netamente, no depende de la provincia o del gobierno local o del gobierno nacional, no depende. Muchos decimos, yo voy a formar parte de las entidades del Estado, por eso no me preocupa si hay una empresa o no hay una empresa, etc. Al contrario, ¿no? ¿Sabían que en muchos países, ¿ya? El mayor creador de empleo son las empresas, no es el Estado? En Perú pasa lo contrario, esperamos a papá Estado. Ahora ustedes me dirán, licenciado, usted trabaja en entidad pública. Bueno, yo cuando ingresé a entidad pública fue más por vocación, ¿no? Y evidentemente ahora me desempeño en docencia y también soy logístico, y trato de hacer las cosas de la mejor manera. Y cuando uno es logístico, por ejemplo, yo soy logístico, 16 años como logístico, tengo contactos con muchos proveedores, y mis proveedores contentos porque aprovechan estas oportunidades de negocio con el Estado. Me dicen, licenciado, magíster, doctor, me dicen, aquí traigo mi cotización, aquí traigo mi oferta, he visto en el SEACE la publicación de tal procedimiento de selección, voy a participar, etc. Contento, ¿no? Porque estamos dando los espacios para que el sector privado pues prospere, progrese como aliado estratégico del sector público. Eso es generar empleo, eso es pues fortalecer a las familias. Nosotros administradores sabemos muy bien que la familia aporta a la sociedad con trabajo, con consumo, con inversión, etc. Ese es el curso básico general de economía, microeconomía, en las carreras de administración, que nosotros no debemos olvidar. Asimismo, como otro eje temático
dentro de lo que es las políticas de Estado, en el marco de lo que establece ese plan, es competitividad del país, economía social de mercado. Muchos podemos criticar, eso es lo que se ha concertado, la economía social de mercado, competitividad, medio ambiente, ciencia y tecnología, infraestructura y vivienda, comercio exterior, desarrollo agrario. Es muy bonito, es muy agradable cuando dice que en Apurímac hay, por ejemplo, casos de éxito en el contexto del cuidado del medio ambiente por parte de las empresas, por parte de las entidades del Estado. Cuando dice que en Apurímac hay casos de éxito basados en el contexto de ciencia y tecnología, o en Ayacucho, por ejemplo. Yo he tomado conocimiento y me han invitado una vez para el Corlata Ayacucho, y ahí me he empapado mucho de este tema, de caso de éxito de ciencia y tecnología impulsado por licenciados en administración. ¿Eh? Y eso, pues, está en el marco de un eje temático. Y el Estado, obviamente, debe impulsar todo aquello que estamos dialogando para su mejora continua. Y nosotros, los administradores, somos expertos conociendo de qué manera vamos a ir, pues, en ese tenor de mejora continua. Otro eje temático es el Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estado eficiente. En una oportunidad me dijeron, trabajando en el gobierno regional, me dijeron un alcalde distrital, licenciado, me dijeron, a mi distrito solamente tenemos una posta y tenemos una escuelita, cuyos profesionales solamente atienden los miércoles. Por eso son profesionales de miércoles, decía, con el respeto del caso, ¿no? Este alcalde decía, tenemos ahí profesionales de miércoles. ¿Por qué? Porque martes subían, miércoles atendían, jueves se regresaban a la ciudad, tanto para la posta como para el centro educativo. Ahí tendremos el ejemplo de Estado eficiente. Por supuesto que no. Y le preguntaba, ¿cómo es el caso de su festividad, de su fiesta patronal, etc.? Y el alcalde decía muy contento, no, para el aniversario de nuestro distrito hacemos una festividad que dura 15 días. Van orquestas, van agrupaciones musicales, va la cervecería, va la Bacus, va las gaseosas, va pues las empresas que ofertan ciertos productos. Entonces, miren, el sector privado sí llega, ¿ve? Sí llega, pero el sector público no está teniendo presencia. Y el sector público es el que debería tener presencia constante. Entonces, ¿qué le decimos a esa población? ¿El Estado es eficiente? Por supuesto que no. Por ende, se ha considerado como eje temático buscar la eficiencia del Estado. Y la eficiencia del Estado se da cuando no tienes que ir varias veces a una municipalidad, cuando no tienes que ir varias veces a una entidad adscrita, a algún ministerio, o cuando no tienes que ir varias veces al gobierno regional o a un ministerio. Eso es un Estado eficiente. Un Estado eficiente es aquel que cumple sus objetivos estratégicos, acorde a su plan estratégico, alineado al PECEM, alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Eso es un Estado eficiente. Un Estado eficiente es aquel que revierte brechas adversas, luego de haber identificado problemas y necesidades con participación de la población. Y aquí les traigo otro ejemplo. Me decían, profesor, en mi comunidad, en mi centro poblado, teníamos el problema de que la población, sobre todo los niños, se enfermaban constantemente valga la redundancia, de enfermedades infecciosas, diarreas, vómitos, etc. Todos los días era así, profesor. Entonces hicimos una asamblea de la comunidad y con la participación de todos hubo dos propuestas. Uno, ampliar la posta médica o elevarla de nivel, y dos, dotar de agua y desagüe. Cierta población quería ampliar la posta médica, elevarla de nivel para atenuar o eliminar este problema de que los niños se enfermaban constantemente de diarreas, vómitos, etc. Pero un gran sector de la población mayoritaria quería que dotamos de agua y desagüe.
Nos empapamos muy bien del caso, nos asesoramos muy bien del caso, formamos comisiones para ir al gobierno local y regional, y por ende con el asesoramiento, y ahí sí hubo pues intervención de los gobiernos locales, gobiernos regionales, y con esa información tomamos la decisión de priorizar una obra, no ampliar la posta médica, sino dotar de agua y desagüe a dicha población. Luego se hizo una evaluación, ¿y qué cree, profesor? Evidentemente, si de cada 10 niños antes, los 10 se enfermaban de diarreas, vómitos, etc., fiebre, etc., luego que se dotó de agua potable, de calidad a la población, de cada 10 niños, ninguno se enfermaba de ello. ¿Ve? Por eso la importancia de un Estado eficiente, la importancia de la democracia, evitar la corrupción, drogas, privilegiar los derechos humanos, la justicia, información y prensa muy cuestionada en estos días, eliminación del terrorismo, deuda, gestión de riesgo de desastres, recursos hídricos, ordenamiento y gestión territorial, información y conocimiento. Rápidamente nada más. ¿Cuánto daño le ha hecho la corrupción al país? Corrupción que evidentemente debe ser desterrada, debe ser eliminada de todas las instancias de nuestra sociedad. A veces decimos, y para eso a veces somos buenos, ¿no? Para apuntar y decir, eliminemos la corrupción de tal entidad, etc. Pero ¿qué estamos aportando nosotros para eliminar la corrupción? Ahí viene la doble moral. Criticamos la corrupción, pero nosotros nos llevamos el perforador de la oficina, nos llevamos el lápiz de la oficina, nos llevamos el lapicero que nos entregó en la oficina. ¿Eh? Todo acto de corrupción, desde el más alto nivel al más bajo nivel, debe ser eliminado. De nada vale decir eres corrupto o se debe eliminar la corrupción si no ponemos en práctica nosotros mismos el hecho de eliminar la corrupción como práctica en nuestra sociedad. Cuando ponemos una motocicleta, nuestra moto en la vereda, también es un tenor de corrupción. Cuando nos estacionamos en zona rígida, también es corrupción. Cuando le decimos al policía, al efectivo, déjame pasar, aquí está tu sencillito, también es corrupción. La corrupción se debe eliminar de todas las instancias del Estado, de nuestra sociedad. Obviamente, no lo dice Iván Mancilla, no tengo nada contra el señor Pedro Castillo, la Contraloría ha indicado el monto que se ha destinado a la corrupción en su breve periodo de gestión. No lo dice Iván Mancilla. No estoy en contra de Pedro Castillo, pero ahí está, obviamente, las cifras que ha dado el Contralor de la República. Evidentemente, eso se rechaza, eso se deplora, pero también la corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, provinciales, distritales, en los centros poblados, en la estructura orgánica de nuestra entidad, si pertenecemos a una universidad nacional, si pertenecemos, por ejemplo, a un programa, a un proyecto. De ahí debe desaparecer la corrupción y vamos a ver que como trabajo colaborativo va a mejorar los resultados en la población. Con el dinero destinado a la corrupción en distintos gobiernos, desde la UNDE para adelante, si queremos hacer un recuento, Alan García, Fujimori, tanta corrupción que había, pues con el dinero de eso que se ha ido pues, a la corrupción, ¿cuánto hubiese mejorado el tema? Por ejemplo, en Japón sufrió ataques por bombas atómicas, Nagasaki e Hiroshima. Fueron destruidas a un nivel que solo sobrevivió las cucarachas. Y eso dice muchos autores. A Perú
nadie lo ha atacado con bombas atómicas. A Perú nadie lo ha atacado de la forma como fue atacado Nagasaki y Hiroshima. Pero si vemos los resultados, la corrupción es el que causa mayor daño. En la historia del Perú, la corrupción es la que ha ocasionado mayor daño. ¿Ve? Asimismo, debemos obviamente eliminar el terrorismo, basarnos pues en mejorar los recursos hídricos. Hay muchas empresas responsables y el Estado también tiene ahí su participación en exigir que las empresas respeten los recursos hídricos. Grandes empresas a nivel internacional ya han reducido el uso de los recursos hídricos y algunos de los que sí emplean lo hacen de manera responsable. El ordenamiento y la gestión territorial, cosa que lamentablemente se sigue dando en estos años. Hay muchos problemas Ica y Huancavelica, hay muchos problemas, por ejemplo, Huancopasco, etc., cosas que deben ser eliminados porque formamos parte de un país. Información y conocimiento. Pero por ahí alguien me podría decir, profesor, ¿cuál es su opinión contra información y prensa? Hoy en día los administradores sabemos muy bien que aquel que tiene información es el que tiene ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Tener aquello que nos haga competitivos y que fácilmente nos va a permitir, o de alguna otra manera, o estratégicamente, permitir nuestros objetivos y cumplimiento de objetivos y metas. Las ventajas competitivas, por ejemplo, basadas en información, hace que una región, un gobierno local, el país, evidentemente, tenga ventajas competitivas con aquellas que no las tienen. Y eso aporta al progreso, aporta al desarrollo. Pero lamentablemente, una información sesgada, una prensa pues nada objetiva, no ayuda a la población, al contrario, divide, distorsiona, tergiversa y la población en algún momento se da cuenta. Ahí hay mucho por mejorar, pero ya está considerado como eje temático o parte del eje temático Estado eficiente, transparente y descentralizado. Por ejemplo, rápidamente nada más aquí, la situación del país al 2022. Basado en dimensiones, coherente con estos 4 ejes temáticos. Y aquí tenemos estas 4 dimensiones del país al 2022, Perú al 2022. La dimensión social, ambiental, económica e institucional. Por ejemplo, en la dimensión social, ya hemos hablado rápidamente de pobreza. Lamentablemente hemos visto que como consecuencia de la pandemia y no acierto de los gobiernos que han estado de turno, ha hecho que la pobreza se incremente. En el 2019 estábamos entre un 20-22%, ahora estamos en un 30%. Se ha incrementado como consecuencia de la COVID-19 y asimismo que los gobiernos de turno no han estado muy acertados. En servicios básicos, la población crece de manera exponencial. La población crece de manera exponencial y a veces muy desordenado. Y al crecer la población de manera exponencial, pues, este crecimiento no va dentro de los parámetros establecidos ya de orden, por ejemplo, y crecimiento, hace que haya un caos, un desorden, y los servicios básicos es un poco, pues, bastante escaso para llegar, por ejemplo, a los cerros, para llegar a las zonas que a veces muchas personas por necesidad se asientan en estos lugares inaccesibles. Asimismo, pues, los recursos no son los necesarios por parte de, ya que se van a corrupción, entonces no se puede llegar a todo el mundo. Yo hice una consultoría, por ejemplo, para una empresa estatal de agua y desagüe, como en el caso de Huánuco, llamado SEDA Huánuco, y mucha población exige agua,
pero a veces los recursos no son suficientes. En otro caso es que la zona es inaccesible, como el caso de Arequipa, por ejemplo, en este desastre lamentablemente se dio, y ahí, por ejemplo, juega un rol importante el Estado para poder haber prevenido esta situación de que esta población se asiente en esos lugares de riesgo, y ese es trabajo, pues, del Estado, del gobierno regional, de los gobiernos locales, etc., defensa civil, etc., que forman parte, pues, de estas entidades del Estado, ¿eh? Entonces, en servicios básicos, el crecimiento en estos últimos años, por ejemplo, hablamos del 2020, 21 y 22, ha sido muy, muy lento con relación a otros años y con relación al crecimiento poblacional. En salud, el crecimiento también ha sido bastante tenue, ha sido bastante bajo. En educación también, salvo en en algún tenor con relación al internet, a la conexión, que gracias pues a que eso fue un factor positivo de la COVID-19, entre comillas, ya que se ha avanzado, no como se debería, pero sí se ha generado cierto avance en lo que es la conexión a internet. El Perú todavía adolece de la velocidad que debería tener países como por ejemplo tiene Chile, aquí vecinos cercanos, Uruguay, en velocidad, en capacidad de conexión, adolece, pero evidentemente ha mejorado con relación al 2019, 18, 17, por la exigencia misma de las clases virtuales, las clases a distancia, etc., etc., que es muy necesario en esta era digital, en esta era virtual que evidentemente exige el contexto global. Asimismo, en la dimensión ambiental del 2022, cambio climático. Esto también es un punto, parece paradójico, pero es un punto que en tiempo de pandemia, al estar nosotros encerrados, el cambio climático ha mejorado mucho. Pero no porque el Estado ha sido muy eficiente en ese escenario. El Estado está haciendo algo, pero a veces pues muchas distracciones, muchos conflictos ha hecho que el Estado en este tenor no ha sido muy eficiente. El Estado tiene un problema ahí para mejorar, por ejemplo, su orientación en este contexto de la dimensión ambiental con relación al cambio climático, impacto ambiental, saneamiento ambiental, ya que hay muchas empresas, por ejemplo las del sector minero, algunos responsables, algunos no responsables, y que el Estado debe tener firmeza ahí. Y cuando digo firmeza, no significa pues que el Estado debe ser invasivo, etc., sino debe hacer respetar las normas que ya existen, y si no las existen, trabajar, socializar normas de calidad que vayan a privilegiar esta dimensión ambiental. La dimensión económica, hubo inflación al 2022, sí. En los últimos 3 años, 20, 21 y 22, no lo dice Iván, lo dice Semana Económica, lo dicen muchos, las cámaras de comercio, en Apurímac deben tener una cámara de comercio, ahí pueden ustedes tener esa información. Evidentemente el Banco Central de Reservas del Perú ha estado emitiendo pues información sobre la inflación y tipo de cambio. Si bien es cierto, el sol, la moneda oficial de nuestro país, es una de las monedas más estables en Latinoamérica, admirados por la comunidad internacional. El sol es una de las monedas más estables, pero pese a eso, el Perú no ha sido ajeno a la inflación, no ha sido ajeno a la variación de tipo de cambio, y evidentemente eso repercute en la población. A mayor inflación, lamentablemente quien sufre es la población más vulnerable que ve afectada en la compra o en la adquisición de la canasta básica familiar, y evidentemente en eso se tiene que trabajar para evitar esta situación. ¿Cuánto está el balón de gas de 10 kilogramos? ¿Cuánto está un menú? Yo recuerdo, miren, no sé si pasa eso en Apurímac, me corrigen si no es así, en el 2015, 2018, yo encontraba aquí en Huánuco menú de 5 soles, menú de 5 soles. Ahora aquí en Huánuco, no sé si eso pasa en Apurímac, ya no encuentro menú de 5 soles. El menú aquí en Huánuco, ya, el más así cómodo, en los mercaditos se encuentran de 10 soles
para arriba, ¿no? El menú, no estoy hablando de un antojo por ahí pequeño, no, no, el menú que viene con sopa, entrada, sopa, segundo y refresco, ¿no? A eso me refiero. Encuentras de 10 soles para arriba. Ya no encuentras ese menú que había pues, en el 2016, 15, 17, por ahí, que encontrabas de 5, 6, 7, 8 soles. Ahora no, ahora encuentras 10 soles para arriba. Y eso en los mercaditos, las paraditas, etc. Ahora, un menú en un restaurante, por ejemplo, ya no encuentras 10 soles, encuentras pues, de 13 soles para arriba, ¿no? En un recreo campestre, por ejemplo, encuentras los platos en un recreo aquí en Huánuco, encuentras desde los 20 soles para arriba, ¿no? Según sea el plato. Por ejemplo, una pachananca, esas que el Perú tiene como atractivo en nuestra gastronomía, cuesta 28, 30 soles en un recreo campestre. Un cuy, por ejemplo, el cuy dependiendo, ¿no? Si es cuy un cuarto de cuy medio, cuy completo, ya pues el monto se incrementa, ¿eh? Entonces, y cuando uno pregunta, y esto es información de la Cámara de Comercio, uno dice transporte, otro dice insumos, etc, etc, ¿eh? Entonces, al incrementarse todos estos insumos, el transporte, etc, etc, pues incrementa el plato de comida. ¿Y quién asume esto? No asume el empresario, asume el consumidor final, ¿eh? El consumidor final. Si bien es cierto, el Perú todavía es admirado por su crecimiento económico, que no es producto de este año, sino de muchos años, pero quitándole la corrupción, obviamente el Perú en estos momentos estaría en mejor realidad. Otra dimensión al 2022 es la dimensión institucional, corrupción y delincuencia. Lamentablemente se ha incrementado la tasa de delincuencia, hemos visto situaciones nefastas a nivel nacional, el caso de Lima es uno de ellos, y tanto la corrupción y la delincuencia deben ser las prioridades de Estado, las prioridades de cada gobierno, ¿eh? La confianza en las instituciones, debemos devolverle la confianza a los administrados. Yo soy servidor público, cuando obviamente se acerca un poblador, un administrado, con empatía, con eficiencia, vamos a orientarnos porque eso es nuestra labor, servir al público, ¿eh? Y de esa manera generar confianza, ya sea por medio digital o ya sea de manera presencial, sin discriminación, sin nada de discriminación, sin nada pues de situaciones que vayan a generar desconfianza en el poblador. Las instituciones lamentablemente han perdido confianza y la idea es revertir con el actuar del Estado, revertir esta situación. Democracia. Nosotros debemos ser los administradores, por ejemplo, tal vez algunos discrepen, la democracia es lo que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad. Eso es mi percepción. La democracia es lo que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad. Tiene de algunas deficiencias, obviamente no se niega. La idea es fortalecer la democracia con la participación de la ciudadanía, con fortalecimiento de los partidos políticos, de los colegios profesionales como es el nuestro. Por ejemplo, he escuchado muy bien, he estado empapándome un poco de la participación del colegio profesional, en este caso de nosotros, aquí en Apurímac, por ejemplo, y el aporte que hace a la región de Apurímac es positiva, ¿eh? Entonces, eso es lo que queremos con todos los colegios profesionales, con los de obstetra, médicos, enfermeros, ingenieros y obviamente la de nosotros los administradores, para obviamente fortalecer la democracia, presupuesto participativo, rendiciones de cuentas, ahí estamos nosotros como colegio profesional también, ¿eh? Algo que se ha venido un poco a menos aquí en la región de Huánuco. Conflictos sociales, según los últimos reportes, tenemos estos conflictos sociales que sí, no voy a entrar al detalle, pues, de los reclamos, en algunos aceptables, en algunos no tan aceptables, no voy a entrar a esos detalles, pero la idea es
prevenir esos conflictos sociales. No ser como el bombero, ¿no? Apagar fuegos, así, sino prevenir estos conflictos sociales. El diálogo, la concertación es muy importante en estas circunstancias de evitar conflictos sociales que evidentemente no le hace muy bien al crecimiento económico, al orden de nuestras ciudades, al progreso de nuestras ciudades. Por eso es muy importante estas políticas de Estado, políticas nacionales. Por ende, hay toda una metodología que el Estado peruano ha encargado al Centro de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN, ¿no? Al Centro de Planeamiento Estratégico. Y este CEPLAN, pues, está a cargo, vuelvo a recalcar, de la metodología y bases del ciclo de planeamiento estratégico, que está enmarcada en un dispositivo legal, Directiva 01-2017, modificada en 2021, y que tiene vigencia. Tiene vigencia hasta estos tiempos, ya esta directiva 001-2017, Presidencia del Consejo de Ministros, modificada en el 2021, en la cual vamos a encontrar, vuelvo a recalcar, la metodología y fases del ciclo de planeamiento estratégico. En esta diapositiva que yo voy a proporcionar a los organizadores, al Colegio Regional de Licenciados en Administración Apurímac, van a encontrar toda la base normativa actualizada. Ahí van a encontrar, decirla en estos momentos sería un poco pues tediosa, pero sí voy a centrarme en qué consiste estas fases del ciclo de planeamiento estratégico, como parte de las políticas nacionales. El CEPLAN, muchos ya ustedes conocen, ¿ya? CEPLAN coordina y articula la propuesta del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es al 2050, con los poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos regionales y locales, los partidos políticos, la importancia de los partidos políticos y las instituciones representativas de la sociedad civil, como por ejemplo los colegios profesionales, y el nuestro no es la excepción, al contrario, ¿no? Nosotros los administradores somos entusiastas, nosotros los administradores somos aquellos que tenemos un enfoque prospectivo y que podemos evidentemente ayudar pues al alcance del Estado para que se pueda revertir situaciones adversas que lamentablemente todavía caracterizan a nuestras regiones y a nuestro país. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, yo les decía a los administradores, sabemos muy bien de lo que es la mejora continua, empezando de nuestra personalidad como profesional, qué nos adolece, qué estamos deficientes y cómo podemos mejorar con un cursito, con un taller. Eso es mejora continua. Y ustedes, por ejemplo, el día de hoy dialogando, vamos a dialogar en breve, están formando parte de información que evidentemente va a abrir nuestra mente y por ende vamos a mejorar. Entonces, este ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua se basa en ello. Tiene como primera prioridad la protección de la vida, más aún en condiciones adversas severas. La persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso no debemos olvidar. La importancia de considerar a las personas como prioridad para el desarrollo, así como las condiciones que deben lograrse para alcanzar su potencial, forman parte de la visión del Perú al 2050. Ustedes podrían decir, licenciado, son términos, frases muy bonitas, muy rimbombantes, pero no lo vemos en la realidad. Aquí el detalle es lo siguiente. Si no lo vemos en la realidad, nosotros tenemos el poder como licenciados en administración, como servidores públicos, como funcionarios públicos, de que esto sea así, y tener al Perú en el 2050 sin desigualdad, con seguridad, eliminando la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, etc., etc., etc. El ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y tomar así decisiones acertadas se basan en lo siguiente. Para la formulación y actualización de las políticas y planes estratégicos, por ejemplo, se aplica un ciclo compuesto por las 4 fases interrelacionadas
no cada uno por su lado, ¿ah? No cada uno por su lado, sino se orientan hacia el pleno desarrollo humano. Mire, hacia el pleno desarrollo humano en un ambiente equilibrado, en Huánuco, en Lima, en Apurímac, en Arequipa, en Moquegua, en Tumbes, etc., etc., etc. Por ejemplo, tenemos la primera fase, así rápidamente nada más, el conocimiento integral de la realidad, lo que les decía hace un momento. Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de las variables que definen la situación actual. Miren la imagen de la diapositiva al lado derecho, con sus ollitas, sus tachitos. ¿Qué están buscando? Agua. No tienen agua. Ese es el conocimiento integral de la realidad. Mediante el diagnóstico se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población, las brechas de infraestructura, ¿no? Las brechas de infraestructura, ¿ya? Y el acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida, y las intervenciones de actores que operan en el territorio, es decir, sector público, privado y sociedad civil. Mediante este análisis se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales. Por ejemplo, a mí me contrataron para una consultoría en un gobierno distrital, ¿ya? Un gobierno distrital. Fui a ese gobierno distrital y veía, pues, el caos de sus calles, el orden de sus calles. No había orden en sus calles, calles muy pequeñas, calles llenas de vehículos en las aceras, en las vías, que hacían pues que el turismo sea escaso, a pesar que tenían restos arqueológicos, etc., etc., a pesar que la población era muy alegre, etc., pero lamentablemente, ¿cuál era su problema? El orden. No había orden, no había limpieza, no había seguridad. Entonces se trabajó en una consultoría conjuntamente con un sociólogo, porque cuando trabajas en consultoría no trabajas solo, trabajas dependiendo de la consultoría, ¿no? En esta consultoría trabajamos un administrador, un economista, un sociólogo, y por ahí un profesional más que se me escapa de la mente, ¿ya? Éramos 4. Hicimos la consultoría y evidentemente esta consultoría arrojó de que la población, si bien es cierto, se mostraba cortés, amable, estaba estresada. Esta población estaba estresada, estaba angustiada y estaba con ansiedad. Entonces, y ahí entró el otro profesional que era de salud, pero no sé, no recuerdo muy bien de qué profesión era, pero era vinculada a salud. ¿Y por qué obteníamos esos resultados? Porque este distrito, sus espacios públicos estaban abandonados. Las veredas en mal estado, las vías pequeñas y obviamente obstaculizadas, ¿eh? Entonces, fueron resultados de un conocimiento integral de ese distrito, ¿ya? De ese distrito. Sabemos muy bien, y no lo dice Iván Mancilla, lo dicen muchas publicaciones de alcance internacional, que los espacios públicos que se mantienen muy bien, los gobiernos locales que apuestan por espacios públicos son aquellos gobiernos locales que apuestan por la recreación, el esparcimiento, el tránsito fluido, tanto peatonal y vehicular, etc., etc., eliminan el estrés, eliminan la ansiedad, eliminan la tensión, etc. Y eso es lo que estaba pasando en este distrito, que no era alejado, era un distrito cercano aquí a la provincia de Huánuco, o forma parte de la provincia de Huánuco. Se hizo la consultoría, se aprobó la consultoría y se puso en práctica la consultoría, y evidentemente al hacer la evaluación, ya no estaban con estrés, ya no estaban tensos, angustiados por salir, caminar a la calle, etc., porque se respetaban los espacios públicos, se respetaban las veredas, las vías, no había coches encima de las veredas, no había coches obstaculizando las vías pequeñas, los espacios públicos estaban pues con juegos, había más espacios públicos,
señalizados, etc., etc., muchas cosas que se consideran en la consultoría, y evidentemente eso hizo que el grado de estrés, ansiedad, depresión, etc., obviamente disminuya, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el conocimiento integral de la realidad como fase 1. Fase 2, tener en claro el futuro deseado. Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. La imagen del territorio deseado representa una situación más favorable que la actual. Es decir, si estamos en esta situación actualmente en Apurímac, ¿cómo anhelamos estar en el futuro deseado? ¿No? Es un escenario favorable, es un escenario factible, ¿no? Nada fantasioso, sino realista, factible, como el caso de Perú al 2050. Se construye de forma concertada a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro, pero con participación de todos los peruanos, teniendo en consideración lo diverso que es nuestro país en la sierra, en la costa, en la selva, en el norte, en el centro, en el sur y en el oriente. La tercera fase es lo que nos trae hoy en día, políticas y planes coordinados. Se definen las políticas públicas de forma articulada entre los sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios, lineamientos y servicios. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado que hemos estado viendo, políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales y en acciones de orden estratégico priorizadas. Los planes incluyen acciones de prevención en todos los campos y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de la persona, contingencia se llama eso, y afectar el logro del futuro deseado. Son 3 de las fases y la cuarta fase es obviamente el seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de recursos asignados con ese fin. Los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas. Forman parte del tema que se ha considerado para el día de hoy, estimados colegas, estimados participantes. Yo muy contento, muy agradecido. Ha culminado mi presentación y ahora damos pase a la rueda de comentarios, a la rueda de preguntas, si es el caso. Muchas gracias. Adelante, por favor, Erika. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación magnífica, el haber escuchado las políticas públicas y la toma de decisiones. Muy bien, creo que ingresamos ya a la ronda de preguntas. Si es que alguien desea aportar algo también dentro del contexto que estamos hablando, las políticas públicas y la toma de decisiones en el Perú, podría levantar la mano, ¿no? Y poder participar o hacer la pregunta de manera directa también. Muy bien, creo que podríamos decir, doctor Iván, no sé si me permite, por favor, dejar de presentar y podría aperturar su cámara, por favor. Gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias. Hay una pregunta. Se animó Sibori. Nos dice, aquí hay un componente importante, un término que apunta justamente a eso, lo que usted dice, hacia el ciudadano. A ver, ¿qué dice?
¿Por qué el valor público a la ciudadanía no llega por decisiones políticas? Muy bien. Miren, cuando estamos en el sector privado, el valor de un producto está caracterizado por el mismo producto y por el servicio que lo rodea. Cuando nosotros vamos a una empresa, vamos a una tienda, regresamos a una tienda, regresamos por un producto y también por el servicio que está alrededor del producto y regresamos porque nos fue bien y recomendamos dicho producto. Pero ¿qué pasa en el Estado? En el Estado, el valor público, lamentablemente, la percepción que tiene el Estado sobre el valor público, pues no ha sido la correcta. Se ha estado trabajando en mejorar. El valor público significa brindar un servicio de calidad, brindar bienes de calidad para los administrados, para los ciudadanos. Por ejemplo, ¿cuánto te demora sacar un certificado médico en un centro de salud? ¿Cuánto te demora sacar un certificado de estudios en una universidad nacional? ¿Cuánto te demora hacer un trámite de licencia, por ejemplo, de funcionamiento en tu gobierno local? Es más, la Ley Orgánica de Gobiernos Locales ya ha optimizado ese dicho trámite, pero todavía muchos gobiernos locales no cumplen con lo que dice la Ley de Gobiernos Locales y se demora mucho tiempo, ¿no? Entonces, el Estado peruano sí ha mejorado en estos últimos años para crear valor público y que este valor público debe estar acorde a las expectativas del ciudadano, acorde a las expectativas del administrado. Ya no es necesario ir a los locales de las entidades públicas, bastaría con hacer un clic a través de la computadora de mi casa, de mi oficina o desde mi celular y con eso sería suficiente. A ese nivel debemos llegar para que el ciudadano recobre pues la confianza en la población. ¿Por qué? Cuando el ciudadano muchas veces va a una entidad pública, malos servidores públicos dicen, no te vas a dejar para la gaseosita, o tienes que regresarte en la tarde porque no vino la señorita, o tienes que regresarte el martes porque el señor se enfermó, o no ha dejado a nadie encargado, o encuentras simplemente la puerta cerrada. Todo eso tiene que cambiar. El Estado ha estado mejorando, no voy a negar, ¿no? Para crear valor público, pero también depende de las personas, también depende de las personas, de los profesionales, de los técnicos que van a estar a cargo de esas áreas o de esas entidades para mejorar, porque no todo va a ser lo que en normas, lo que dice el Estado, sino también de las personas que van a formar parte del Estado. Y es muy importante en ese caso, por ejemplo, tener en consideración la meritocracia, ¿no? La meritocracia. Quienes deben estar en los puestos son los que en verdad cumplen con el perfil del puesto y de esa manera, pues, hacer que las cosas sean cada vez mejor. Sí, ciertamente es importante lo que usted ha dicho y la última parte, ¿no? ¿Qué labor cumple el gestor público dentro de la mejora en la calidad de atención? Porque principalmente somos nosotros el rostro del Estado y también pues el hecho de o sea, de qué manera percibe la gente a través de nosotros, o sea, nosotros somos el canal, el puente, la mirada tal vez, para con el Estado y el ciudadano, o sea, ese vínculo que propone, ¿no? La creación de valor público. Hay una participación, está el licenciado Rosmel Rodríguez, ha levantado la mano. Por favor, el licenciado puede prender su micrófono y participar. Muchas gracias. Buenos días, doctor Mancilla, y saludar también a todos los colegas de licenciados en Administración de Apurímac y del país. Pues ya cerca nuestro aniversario, que es el 14 de febrero. Si bien es cierto, importantísima la participación, la ponencia del doctor Iván, yo quisiera consultar sobre los aspectos que básicamente en estos momentos pues están ocurriendo en nuestro país. Si bien es cierto, muchos gobiernos han enmarcado políticas públicas de inclusión, de equidad, y es más, lo han plasmado en sus planes de gobierno, etcétera. ¿Por qué tenemos a estas alturas del siglo XXI y de los avances de la ciencia y la tecnología conflictos sociales orientados a la segmentación de la población? Pongo un claro ejemplo a nuestra región de Apurímac y el Cusco.
y algunos analistas, ni siquiera nacionales, sino internacionales, ponen en énfasis lo referente pues a la recaudación fiscal y al retorno en temas de inversiones, por ejemplo, al Cusco, ¿no? Que vive netamente del Cusco, perdón, del turismo, y Apurímac, que son, pues, en estos tiempos una de las mineras más importantes, como en Las Bambas. Entonces, doctor Iván, la consulta sería, ¿cuál es el rol de, de esto, de nosotros como administradores y de la nueva gestión pública para poder lograr tal vez esa equidad y la distribución presupuestal en base a resultados que ya casi hace 15 o 20 años se aprobó una ley del presupuesto por resultados? Muchas gracias y saludos de Andahuaylas. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por darle pues una perspectiva muy importante al evento que estamos teniendo el día de hoy. Con relación a lo que su compañero, el licenciado colega, destacado colega, indicaba, es el caso del Perú con relación pues a qué estamos pasando hoy en día y cómo podemos nosotros mejorar como licenciados en administración. El aporte del licenciado en administración es muy relevante a lo que pasa hoy en día. Nosotros, como ya dije en la ponencia, tenemos en consideración el planeamiento, la organización, el control, la dirección, funciones de la administración que ustedes tal vez conozcan mejor que yo. En el caso de planeamiento, por ejemplo, nosotros debemos considerar en el planeamiento estratégico aquello que anhelamos en un contexto prospectivo. Y si queremos mejorar, por ejemplo, los rendimientos económicos de nuestras regiones, va a depender de todos los actores de la sociedad de la sociedad de cada región, obviamente teniendo en consideración al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional pues trae objetivos estratégicos consigo y ya están en un enfoque al 2050 y que cada sector, cada región, cada gobierno local debe hacer sinergias para concretar ello. En el corto plazo, por ejemplo, las regiones donde se han dado estas protestas, y no voy a entrar al detalle si está bien o mal, pues como consecuencia ha traído cierta recesión, y eso no lo dice Iván Mancilla, lo dicen las cámaras de comercio. Yo formo parte de una de ellas. Esta recesión ha traído en todos los sectores, no solamente en el turismo, como en el caso de Cusco, sino también en el sector agrario, transporte, etc. El sector del transporte se ha visto mermado con esta situación porque la mayoría se ha visto perjudicado por las interrupciones en las vías principales de todas las regiones. Entonces, la idea es revertir esta situación, ¿no? Que si bien es cierto, el derecho a la protesta está contemplada en la Constitución política, pero este derecho a la protesta termina pues cuando empiezan los derechos de los demás. Nosotros como licenciados en administración, por ende, tenemos que tener en consideración lo que ya dije, el planeamiento, la organización, el control y la dirección desde la perspectiva donde nosotros nos ubicamos, ya sea como servidor público, ya sea como empresario, ya sea como ciudadano o ya sea como parte integrante del colegio profesional. Y evidentemente hacer que lo que uno pretende es dinamizar la economía, que la economía no se estanque y que esto va a mejorar pues el bienestar de la población, ya que al existir una economía que se mueva, una economía que mejora, pues vamos a tener empleo, vamos a tener pues empresas funcionando, servicios funcionando, las vías pues transitables, etc. Y esto se va a ver reflejado en precios bajos, precios cómodos o precios a nivel de mercado, conforme a lo que dice la ley de la oferta y la demanda, etc. Y no va a haber incremento de balones de gas, incremento de pollo, incremento, etc. etc. El Perú, por ejemplo, es un país que se caracteriza por consumir pollo, por consumir arroz, por consumir papa, y los precios se incrementan pues al tener este tipo de situaciones. Yo tengo la esperanza, soy entusiasta y como todo administrador de que las cosas van a mejorar, que vamos a llegar a buen puerto para que se evite esta situación de recesión, inflación que perjudica a los más vulnerables sobre todo. Sí, muchísimas gracias, doctor Iván. Sin embargo, hay eso que al iniciar su ponencia usted mencionó, ¿no?
que justamente no hay una articulación entre políticas y los planes. Y a veces eso es lo que genera tal vez esta falta de aterrizaje de todas las inversiones en el ciudadano, ¿no? Entonces, tal vez ahí lo que en algún momento se hablaba el efecto que no existía, el efecto chorreo, ¿no? Entonces, seguro que el licenciado Rosmel también tenía ese propósito de incorporar en nuestro diálogo, ¿no? De que hay que hacer que las políticas, tanto como los planes, se articulen. Estimado Iván, estimado Kevin, tenemos 5 minutitos para poder absolver tu consulta. No sé si puedes aperturar, por favor, tu micrófono. Sí, hay una participación todavía, por favor. No sé si podemos permitirle a Kevin Guamaní, que está levantado en la mano. Sí, pues Sí, muy buenos días, adelante. doctor, y un saludo de la juventud acá purimeña. Mi consulta era si es que analizando y viendo la coyuntura en la cual estamos viviendo, en que la sociedad civil pide un reclamo y para cambiar el sistema económico, social y administrativo en el cual estamos viviendo, hace falta una asamblea constituyente o una nueva constitución, porque eso es lo que pide la sociedad, cambiar en este caso, solucionar sus demandas, sus pedidos que pide, y el rol del Estado entra a tallar ahí porque pues brinda en este caso los servicios. La pregunta era en este caso si sería necesario cambiar de una nueva constitución o en este caso principalmente una asamblea constituyente donde se recoja todas las necesidades de la población insatisfecha, en este caso para darle una buena calidad de servicio, calidad de vida a estos, en este caso a nuestros compatriotas ciudadanos. Muy bien, muchas gracias al colega Kevin. Saludos cordiales al colega Kevin Guamaní. Evidentemente representa la voz de la juventud, como él ha indicado, y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Los jóvenes licenciados en administración evidentemente están por el lado positivo, entusiastas de cambiar el Perú de manera positiva, con aportes, con ideas, y eso es muy bueno. A la pregunta, ¿no? No quería entrar a ese detalle, pero en realidad el primer paso que como administrador, y me pongo como ejemplo, con las disculpas del caso, el primer paso es conocer a cabalidad la Constitución Política del 93, la que está vigente. Ese es el primer paso. Dominar muy bien la Constitución Política de 1993. Esta Constitución Política que tiene 206 artículos y que es la ley de leyes y de la cual se desprende todas las demás normas de menor jerarquía, ¿ya? Entonces, el primer paso como licenciado en administración es conocer esta ley vigente, la de 1993. No importa en qué gobierno se haya hecho. Yo discrepo y no comulgo con el gobierno del señor Fujimori. Lo que prima es el contenido de la Constitución Política de 1993. Como ya indiqué, tiene 206 artículos que todo licenciado en administración debe conocer y de esa manera, pues, dialogar con los demás colegas, con otras profesiones, socializar y ver si estamos de acuerdo o no, luego de haberla leído, comprendida, con cambiarla, no cambiarla o simplemente mantenerla, ¿no? Desde mi posición, yo he tenido ese trabajito de leer la Constitución Política de 1993. Es más, hay una editorial Tawa que lo ha reproducido dicha Constitución de una forma bastante académica, bastante entendible. Tiene un precio muy módico y nos va a hacer comprender que si solamente necesita alguna reforma o necesita en realidad apostar por una nueva constitución a través de la constituyente. En lo personal, simplemente me quedo con la respuesta
de primero leerla, entenderla muy bien y en función a eso tomar una posición. Si es factible solamente hacer algunas reformas o cambiar por una nueva a través de una constituyente. Pero estas dos últimas va a depender de nosotros mismos. Leerla, entenderla y en función a eso tomar una decisión. No puedo decirlas sí, no. Lo único que puedo decirla, hay que leerla, entenderla y en función a eso socializarla y tomar una decisión. Gracias. Muy bien, doctor Iván, ha sido de verdad para nosotros gratificante tenerlo en nuestro espacio, en esta sala virtual. Queremos invitar al licenciado Máximo Soto Pareja, quien hará entrega de una certificación por su labor como ponente el día de hoy. Si ya el licenciado Máximo, por favor, nos confirma. En primer lugar, para agradecer al doctor Iván, un gusto volverlo a escuchar y definitivamente estamos muy agradecidos por su predisposición para colaborar con nosotros. Encanta mucho su exposición, su experiencia y definitivamente nutre pues nuestros conocimientos